Bueno, muchas gracias a Adelante. todos por estar el día de hoy. Gracias por la introducción y por acompañarnos. Espero que esta plática les guste mucho. Gracias por esperar. A los que fueron puntuales, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, como siempre, mi intención es hacer que entiendan bien un problema que nos concerne a todos, porque creo que todos tenemos algún familiar o algún conocido o alguien cercano que tiene diabetes, que conozcamos más sobre el tema, que podamos tener todas las herramientas para poder tener, pues ahora sí, más calidad de vida y poder tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno y pues mejorar las condiciones de nosotros y los que nos rodean. Entonces, vamos a empezar con el tema de diabetes mellitus. Como objetivos que quiero es que conozcan y definan qué es la diabetes mellitus. No es diabetes, no es solo mellitus, no es solo diabetes, sino por qué se llama así, de dónde viene su nombre, identificar cómo se diagnostica la diabetes, identificar cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a nosotros a presentar diabetes y analizar estos distintos enfoques del tratamiento que existen, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo más básico, la definición. Diabetes mellitus son dos palabras compuestas, vienen del latín. Diabetes significa atravesar y mellitus significa endulzado con miel. ¿Por qué se le dio ese nombre? Porque se daban cuenta antiguamente que cuando probaban la orina de los pacientes con diabetes, sabía dulce y parecía que estuviera endulzada con miel cuando hacían los análisis que no existían los laboratorios. Estamos hablando de en la época de los padres de la medicina, ¿sale? Entonces, ahí fue cuando se le acuñó el término mellitus porque la orina parecía haber estado endulzada con miel. Entonces, por eso se llama diabetes mellitus. Básicamente, la definición de la Real Academia Española es una enfermedad metabólica. Metabólica quiere decir que incluye a todos los órganos y sistemas del cuerpo, producida por deficiencias en la cantidad o en la utilización de la insulina. Y esto va a producir un exceso de glucosa en la sangre. La insulina son los transportadores de glucosa, ¿ok? La insulina es lo que, o sea, no es como tal un transportador, pero es la que va a ayudar a meter la glucosa a las células. Si yo me comí un sándwich hoy, se va a romper a nivel de mi metabolismo y la insulina va a ser la encargada de agarrar todos estos carbohidratos y esta glucosa que salió de haber roto el pan del sándwich que me comí, para entonces meterlo a la célula. Entonces, la insulina es muy importante porque hace que la glucosa se meta a la célula. Si la insulina no está completamente funcional, hace que en vez de meter la glucosa dentro de la célula, la glucosa se queda circulando en la sangre. Por eso se queda afuera circulando en la sangre en vez de estar adentro de la célula. ¿Sale, vale? ¿Qué clasificación existe? Las más comunes que nos vamos a encontrar es la tipo 1, la tipo 2 y la gestacional. Tenemos también las que llamamos secundarias. Nos puede dar diabetes secundaria a haber estado ingiriendo medicamentos, a que nos inyectaron medicamentos. No quiere decir que ya nos dio diabetes para siempre, sino es una diabetes que es secundaria, ya sea por una enfermedad de base, como la pancreatitis, o que va a ser secundaria porque me inyectaron glucocorticoides, porque fue un evento muy grave, fue una persona que estuvo en terapia intensiva y tenían que usar cortisona para desinflamar. Entonces, secundario al uso de cortisona, me va a dar una diabetes, que es esperada. Como médicos sabemos que eso va a suceder. Esa puede revertirse porque es esperada, es secundaria a una causa. Cuando corregimos la causa, se revierte, ¿vale? Tenemos la diabetes gestacional. La diabetes gestacional básicamente es la que sucede durante la gestación. Gestación en latín es embarazo, entonces por eso es gestacional, está asociada al embarazo. Es por eso tan importante que las mujeres embarazadas a partir de la semana 28 se hagan su tamiz de glucosa. Se hace una prueba, se les da glucosa vía oral y se les toma la glucosa antes en la sangre y después y 1 hora o 2 horas después de haberse tomado la glucosa. Con eso nos podemos dar cuenta que la paciente podría estar entrando en una diabetes gestacional y poder tratarla a tiempo. Por eso se hace esto que llamamos tamiz. Siempre que escuchen la palabra tamiz en medicina, quiere decir que estamos buscando. Es como cuando agarramos una coladera y colamos para que no se nos vayan, echamos ahí en la harina y la colamos para que no se vayan los gusanitos, un decir, es lo mismo. Esta acción de colar también tiene el sinónimo es tamizar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando hablamos de pruebas de tamizaje? Son pruebas que me van a ayudar a buscar o a encontrar a tiempo
a ciertas personas en riesgo de la población. Entonces, como sabemos que existe la diabetes gestacional, siempre se hace una prueba de tamizaje para poder identificar a tiempo si existe una mujer embarazada con diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Antiguamente se conocían o se hacían llamar, estos términos ya no se utilizan y ahorita les voy a decir por qué. La tipo 1 era como la juvenil y la tipo 2 no era la juvenil. O la tipo 1 era la que dependía de insulina y la tipo 2 no dependía de insulina, ¿no? Estos términos causaban mucha confusión, porque pues decían, es que soy diabético tipo 2, pero uso insulina y sí dependo de insulina. Y los diabéticos tipo 1, pues sí son dependientes de insulina. Entonces, esta parte de que insulino dependiente, no insulino dependiente, juvenil y no juvenil, ya se quitó. ¿Por qué? Porque hemos visto que en niños y en jóvenes se presenta también diabetes mellitus tipo 2 y que hemos visto también que en adultos pueden presentar la tipo 1. Entonces, es por eso que ya está en desuso esos términos que antiguamente usábamos de juvenil, no juvenil, insulino dependientes y no insulino dependientes. ¿Por qué? Porque la tipo 1 y la tipo 2, ambas pueden depender de insulina para su tratamiento. Entonces, esa es la razón por la que ya están en desuso los términos que antiguamente se usaban. Hoy en día es tipo 1, tipo 2, dependiendo su mecanismo de acción y el daño como a nivel de mi cuerpo, lo que produce, ¿ok? O sea, cómo producen los daños. El día de hoy me voy a especificar y adentrar mucho más en lo que es diabetes mellitus tipo 2, porque es la que con más frecuencia presentamos. Tenemos dentro de la tipo 1 y de la tipo 2, hay subtipos que pueden haber escuchado. Entonces, estos nada más se los puse para que los conozcan. No quiere, estos básicamente pertenecen a la tipo 1 y a la tipo 2, ¿ok? La tipo 1 se subdivide en esta diabetes autoinmune severa, que se abrevia o se dice SAID. Esta básicamente es que el cuerpo, cuando siempre que hablamos de un proceso autoinmune, quiere decir que nuestro mismo cuerpo ataca nuestras mismas células del cuerpo. Entonces, aquí básicamente es que el mismo cuerpo empieza a atacar las mismas células y entonces me va a causar una diabetes autoinmune severa. Aquí también entran las LADA, que básicamente son las siglas de diabetes autoinmune latente en adulto. ¿Ok? La tipo 2 van a ver cuatro subtipos distintos que van a pertenecer también aquí a la tipo 2. Tenemos la diabetes deficiente de insulina severa, que se abrevia SIDD, la diabetes resistente a la insulina severa, o sea, una es deficiente y otra es resistente. Aquí hablamos de dos términos distintos. Una, no tengo insulina, está deficiente, y la otra está resistente, que vamos a hablar del tema de resistencia a la insulina, yo creo que la próxima conferencia para que sigamos como con el mismo tema y podamos profundizar más a lo que es la palabra resistencia, ¿ok? Y tenemos también la diabetes relacionada a la obesidad leve, que es la MOD, y la diabetes relacionada a la edad leve. Leve quiere decir que es una diabetes que da leve, pero está relacionada con la edad, y tenemos también una diabetes relacionada con la obesidad. Entonces, ya nada más de lo que estamos viendo acá, de cómo se clasifican, ya podemos identificar ciertos factores de riesgo. Obesidad, edad, cosas autoinmunes, o sea, genéticas, ahí ya tenemos varios puntos que podemos identificar. Aquí, metiéndome ya un poco a explicarles cuál es el mecanismo de daño, cómo actúa nuestro cuerpo, qué es lo que está causando en realidad esta parte de, o sea, qué es lo que nos está causando la diabetes mellitus tipo 2, qué es el daño que nos está causando en nuestro cuerpo exactamente, para que lo puedan entender un poquito mejor y que lleve entonces esto a que aumente la glucosa en la sangre. Entonces, como un poquito ya mecanismo de daño, ¿qué sucede en el cuerpo? Suceden varias cosas al mismo tiempo. No es una cosa de un día, ¡pum! Ya, me dio diabetes en un día. No, ¿ok? Es una cosa que tiene un mecanismo de daño que va dañando distintas partes metabólicas y procesos de la digestión, de absorción, de metabolismo de la comida, de nuestro cuerpo, y entonces va a ir dañando distintas áreas del cuerpo hasta lograr entonces este aumento de la glucosa en sangre. Entonces, dentro de sus mecanismos de acción, uno es que va a aumentar el consumo de carbohidratos, ¿no? Entonces, yo soy alguien que estoy todo el tiempo pues con una preferencia a comer puros carbohidratos.
Entonces, al aumentar este consumo, ya me estoy poniendo en un factor de riesgo. Si yo voy a estar a nivel del cuerpo, a nivel de la célula, le estoy aumentando este consumo de carbohidratos, entonces voy a disminuir también al mismo tiempo el consumo de la glucosa por los otros tejidos. Tengo mucho que almacenar y muy poco que utilizar. Entonces, el consumo de mi cuerpo va a ir disminuyendo. ¿Y por qué voy a tener un consumo disminuido? Y aquí me gusta mucho hacerlos pensar. Si estoy comiendo muchas papas, muchos comida chatarra, muchos panes dulces. Entonces, y me estoy sentando todo el tiempo, pues toda esa energía que le estoy dando extra a mi cuerpo, no tengo a dónde se vaya. Entonces, mi mismo cuerpo va a disminuir este consumo de la glucosa periférica. Y entonces, pues también por lo mismo, pues ya es demasiado. Y entonces la insulina, que les digo que es la encargada de meter la glucosa a la célula, va a disminuir su secreción. O sea, ¿eso qué quiere decir? Ya no va a haber tanta circulando para que me ayude a meter todo este exceso que está afuera, que lo ayuda a que se meta a la célula. Entonces, esto me va a llevar a que haya un aumento de glucosa en la sangre. Y también, ¿qué va a pasar? Como yo estoy consumiendo mucho también, voy a producir también mucha glucosa a nivel del hígado. Y entonces, todos estos factores, si se dan cuenta, van a hacer que la glucosa aumente en la sangre y entonces ya nos dé diabetes como tal. ¿Sale, vale? Entonces, ¿qué factores de riesgo? Como les digo, no es, ay, es que mi abuelita tuvo diabetes. Sí, es un factor importante la genética. Pero si yo me la vivo comiendo comida chatarra, si yo no hago ejercicio, si yo no tengo una adecuada alimentación, entonces, si yo estoy obesa, entonces esos son factores de riesgos que sí, si se dan cuenta, es un pedacito del pastel la genética, pero todo lo demás son cosas que muchas van a depender de nosotros, muchas otras no. Entonces, raza, nacionalidad son factores de riesgo. El hecho de ser hispanos nos pone a nosotros en un factor de riesgo mucho mayor a otras razas, pero también los asiáticos tienen mucho mayor riesgo que nosotros. También el hecho de tener sobrepeso y obesidad, desgraciadamente en México, hablando como en nuestro país, que yo soy mexicana, es básicamente la mayoría de la población tiene sobrepeso y obesidad. Somos el número 3 a nivel mundial en obesidad en los adultos y el número 1 en obesidad infantil. Entonces sí tenemos un problema que estamos desencadenando nosotros mismos. Sedentarismo, no hago ejercicio y como mucho y como muchos carbohidratos, entonces pues mi cuerpo no tiene que gastar lo que yo le estoy metiendo. Presión arterial alta o hipertensión, como lo llamamos en medicina, es un factor de riesgo para diabetes y se ha visto últimamente en artículos recientes que el bajo peso al nacer es un factor de riesgo para que en la edad adulta o en la niñez llegaran a presentar diabetes. ¿Qué datos importantes hay? ¿Por qué es tan importante la diabetes? Y aquí quiero que vean el impacto que ha tenido. De acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, 14 millones de adultos en nuestro país, en México, tiene diabetes. De esto, o sea, nosotros estamos dentro de los 10 países a nivel mundial que representa la diabetes un gasto mayor sanitario. No están pudiendo con el gasto de la gente que tiene diabetes. También hablando ya como continente en América Latina, somos 62 millones de personas en América Latina presentan diabetes y a nivel mundial estamos hablando de 422 millones de personas con diabetes. Es muchísimo. Es algo que nos concierne a todos, no nos concierne al médico, nos concierne a todos. Nos concierne a la vecina, a la hija, a la hermana, a los niños. Creo que es un tema que tenemos que saber transmitirle también a los niños y educar a nuestros niños y educarnos a nosotros mismos y conocerlo bien. No es un vudú porque como les dije al principio de la plática, todos tenemos a alguien cercano o a alguien que conocemos que tiene diabetes. Entonces, yo creo que es importante que entendamos un poquito el mecanismo de acción para que podamos ayudar también a los que nos rodean. Y esto, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes del año 2021, no ha salido la del 2022, estamos hablando que 1 de cada 10 adultos a nivel mundial tiene diabetes. Es muchísimo. Están hablando que si ven una pareja caminando en la calle,
una de las dos va a tener diabetes. Entonces, eso es lo que está preocupante. Aquí también, muy, muy preocupante, representa la sexta causa de muerte a nivel mundial y es el primer factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. ¿Y eso qué quiere decir? El hecho de tener diabetes es igual a riesgo cardiovascular. Un paciente con diabetes tiene mucho riesgo de infartarse. Es por eso que tenemos que cuidar muchísimo a los pacientes diabéticos. Y ahorita les voy a explicar por qué, ¿ok? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si tengo diabetes? Primero, muy importante recalcar que le decimos es una enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque muchas veces no me va a dar síntomas, ni un síntoma, ¿ok? Puede que de vez en cuando, bueno, como que me mareé, como que tuve visión borrosa, pero pues eso también son síntomas de cuando se me baja la glucosa. Entonces, pues son muy inespecíficos, si se dan cuenta. ¿Cómo me podría yo dar cuenta? Oye, ¿no tendrás un problema de diabetes? Oye, ¿no te quieres checar? Oye, ¿no te checo la glucosa? Primero tenemos las 4 P's que llamamos en los términos médicos, ¿sale? ¿Por qué les llamamos así? Porque en términos médicos es el hecho de hacer mucha pipí muy frecuentemente, que le llamamos poliuria, el hecho de tomar mucho, mucho líquido, o sea, pero tener demasiada sed todo el tiempo, que no se apacigua esta sed. Le llamamos polidipsia, que estamos comiendo más. Oye, es que estoy comiendo 20 veces más y no me lleno. Y no me lleno y estoy comiendo 30 veces más, le llamamos polifagia en términos médicos, y también lo que es la pérdida de peso no intencionada. O sea, mucha gente dice, no, es que pues estoy perdiendo de peso, pero la verdad no estoy haciendo dieta. Entonces empiezan a perder peso de forma no intencional y ahí también es un poco rojo de decirme, vamos a checarle la glucosa, ¿no? Es un examen relativamente muy barato, que la verdad en los centros de salud de nuestro país, un piquetito y con el glucómetro se ve en el instante. En cualquier consultorio médico, cualquier farmacia, cualquiera tenemos un glucómetro. Es un aparatito que para las personas que no lo conozcan es un aparatito chiquito, lo tenía por acá, pero si no ahorita se los busco y se los enseño. Es un aparatito chiquito que es un circulito normalmente, tiene unas tiras que se meten, se hace una punción con una lanceta estéril, se saca una gotita de sangre y se la absorbe la tira reactiva en el momento y nos va a dar una cifra de glucosa. Entonces, la verdad es que es de muy fácil acceso, es relativamente barato, como les digo, y ya en los laboratorios, dependiendo a qué laboratorio vayan, pero los precios para una glucosa en ayunas varían desde 50 pesos hasta, obviamente, en lugares más caros, hasta 200 y cachito, ¿no? O sea, realmente no es una prueba que esté tan cara, es algo que podemos hacer todos para cuidarnos entre nosotros mismos. ¿Cómo me voy a dar cuenta de otro foco rojo, signos y síntomas? Se está infectando todo el tiempo de hongos. Es que le dio hongo en la vagina, o le dio hongo en la boca, o le dio un hongo en el cuerpo o en la piel. Son datos que me hacen a mí pensar y orientarme a decir, algo, vamos a checarle la glucosa y vamos a ver cómo va, ¿sale? Porque muchas veces, como les digo, es silencioso y de repente le sacamos la glucosa y sí la tiene elevada. Ahora, ¿qué otra cosa puede haber? Llegan a presentar, es que se me duermen las piernas, el típico de se me duerme y se me duermen, pero se me duermen ya, todos los días se me duermen. O todos los días siento un cosquilleo raro en las piernas. Eso también es un signo y síntoma de diabetes. ¿Cómo se diagnostica la diabetes mellitus? Y aquí vamos a entrar, a mí me gusta mucho usar la de la Asociación Americana de Diabetes, que sus siglas se abrevian como ADA. Esta es básicamente la que usamos la mayoría de los médicos. Está la europea, pero es muy similar, no cambian mucho las cifras. Y es básicamente el estándar que utilizamos para hacer el diagnóstico. Cuando yo hago el diagnóstico de que alguien, de decir, señor o señora, usted tiene diabetes, tienen que suceder uno de estos puntos, ¿sale? La primera es que tengamos una glucosa en ayunas, importante, en ayunas arriba de 126 miligramos sobre decilitro. Una medición, sí señor, antes han ido cambiando, con el tiempo antes nos pedían 2 mediciones, hoy en día sabemos que con una es más que suficiente.
también ha ido bajando este rango. Antiguamente se llegó a poner hasta un tope hasta en 180, luego en 150, luego 126 y luego pues ya ahorita lo que llamamos es entre 100 y 126. Muchas veces aquí entraría el término que muchas veces escuchan como resistencia a la insulina, pero no es el término adecuado. Aquí básicamente sería una glucosa alterada en ayunas, ¿ok? Entonces, que alguien tenga entre 100 y 126 no me da diagnóstico de resistencia a la insulina. Ya les vamos a ahondar más en el tema de resistencia a la insulina, pero quiero es que muchas veces me dicen, es que tengo 100 y me dijeron que tengo resistencia a la insulina. Hay otros métodos para decir y entonces ya dar el diagnóstico como tal de resistencia a la insulina. Lo único que me indica de una glucosa entre 100 y 125 es una glucosa alterada en ayunas. Ojo, es un foco rojo, algo no está bien. Se me está elevando en ayunas, no debería estar arriba de 100, pero tampoco es diabetes, ¿ok? Entonces, a una glucosa en ayunas arriba de 126, una glucosa en sangre 2 horas posteriores. Aquí se hace esta prueba de tolerancia a la glucosa que les dije que hacían para la diabetes gestacional, que se les da a tomar, se les dan 75 gramos de glucosa, es un jarabito que les dan, se los dan y les toman a las 2 horas la glucosa. Si esta está mayor a 200 en 2 horas, ya hacemos automáticamente diagnóstico de diabetes, ¿va? Y tenemos también una glucosa en ayunas aleatoria, ¿ok? O sea, no en ayunas, es una glucosa en sangre, aquí me equivoqué cuando se los puse, es una glucosa no en ayunas, ¿ok? Que va de forma aleatoria en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo visión borrosa y entonces en este momento me saqué una prueba con el glucómetro, me saqué la glucosa y tuve una cifra arriba de 200, automáticamente soy diabético. ¿Qué otra cosa nos puede funcionar y que de hecho es de gran utilidad diagnóstica? Porque aparte nos sirve para el control, para el diagnóstico y para saber cómo está nuestro paciente. Se llama hemoglobina glucosilada o hemoglobina glicada. ¿Esto qué quiere decir? La hemoglobina es la proteína, globina es proteína en latín, y M es hierro, ¿ok? Entonces es la proteína en el cuerpo encargada de transportar hierro. Esta hemoglobina glucosilada, específicamente esta fracción de la hemoglobina que está asociada a los carbohidratos, es una fracción que me va a decir cómo ha estado las cifras de glucosa en mi cuerpo durante los últimos 3 meses. Entonces, es increíble porque de ahí podemos ver cómo ha estado. Si yo tengo ahorita una paciente que tiene 126 miligramos sobre decilitro de glucosa en ayunas, pero le saco una hemoglobina glucosilada y me sale en un porcentaje de 5.6, entonces a mí me está hablando de que pudo haber sido un único evento, pero que se le está subiendo un poco, pero estos porcentajes lo que nos están diciendo principalmente es cómo estuvo nuestra glucosa los últimos 3 meses y nos ayudan a hacer el diagnóstico de diabetes, a checar qué tan bien controlados están y ver el avance en estos 3 meses. Por eso esa se saca cada 3 meses, no se repite antes, ¿ok? ¿En quién la buscamos? ¿Quiénes son mis pacientes en riesgo? ¿A quién le voy a decir? Es momento de sacarnos una glucosa en ayunas, es momento de sacarnos una hemoglobina glucosilada. Hay guías para eso. No se la voy a sacar a todo el mundo. Obviamente, como médico, como les dije, si yo tengo síntomas que puedo ver, oye, tienes síntomas que pueden ser una hiperglucemia, pues se la sacamos, ¿no? Pero sí hay unas guías específicas. Hoy en día ha cambiado la edad. Todos los adultos mayores de 35 años de edad, fíjense bien, 35, hace 2 años era 45. Hoy en día, todos los que tenemos 35 años de edad o más para adelante, debemos de hacernos por lo menos un chequeo de la glucosa anual, por lo menos, ¿ok? Entonces, todos, aquí es cuando hacemos esta prueba de tamizaje. Ahora sí, todos los adultos de 35 en adelante vamos a checar su glucosa. Y entonces ahí vamos a ver realmente que no se nos vaya a ir ninguno hasta que se nos complique, pues. Vamos a esperar a que podamos hacer un diagnóstico oportuno y temprano. ¿A quién también voy a sacarle glucosa? Y esto incluye niños con sobrepeso y con obesidad. Entonces, si yo tengo un niño que tiene 7 años
y tiene obesidad, sobrepeso, es importantísimo sacarle glucosa y hemoglobina glucosilada. Personas hipertensas. ¿Por qué? Porque como les estaba explicando, la presión arterial, la diabetes mellitus es directamente un equivalente de riesgo cardiovascular. Entonces, si a eso yo le sumo que alguien es hipertenso o tiene la presión arterial alta, entonces siempre los pacientes hipertensos debemos de buscarles una hemoglobina glucosilada y sacarles pruebas de glucosa para buscar y descartar diabetes. ¿Y qué otra cosa también? Personas con colesterol y triglicéridos elevados. ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo tengo colesterol y triglicéridos elevados es porque tengo una dieta muy alta en grasas y carbohidratos que se están guardando y convirtiendo en colesterol y triglicéridos en mi cuerpo. Entonces, estos colesterol y triglicéridos generalmente son una, como digamos así, una prueba indirecta de nuestra alimentación. Entonces, personas que tienen colesterol y triglicéridos elevados, es importantísimo sacar glucosa, ¿ok? ¿Cuáles son las metas del tratamiento? ¿En qué consiste el tratamiento para el paciente diabético? El tratamiento para el paciente diabético se va a dividir en metas, en pasos, y es un tratamiento multidisciplinario. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos concierne a todas las especialidades, desde el médico general, desde el cardiólogo, el oftalmólogo, el cirujano, no, el neurólogo, nos concierne a todos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Primero, el tratamiento, lo que marcan las guías es que pongamos metas. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en un paciente diabético? Yo ya sé que la diabetes equivale a tener riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque me ataca los vasos más chiquitos del cuerpo, venas y arterias más chiquitas del cuerpo, y me ataca las venas y arterias más grandes del cuerpo. Entonces, el hecho de tener diabetes me puede poner en riesgo de presentar un infarto al corazón, un infarto al miocardio, o me puede poner también en riesgo de, pues, estas microvenitas, microarterias que están en los riñones, en los ojos, pueden hacer que pierda la vista. De hecho, desgraciadamente, la diabetes a nivel mundial es la primera causa de ceguera en adultos mayores. ¿Ok? O sea, para que vean, es muy importante tener un diagnóstico a tiempo. Y también nos va a llevar a enfermedad renal. Entonces, tenemos que estar monitoreando también la cuestión renal de estos pacientes. ¿Qué necesito yo hacer? ¿Qué más es mi meta? Reducir este riesgo micro y macrovascular. O sea, yo quiero reducirlo. Por eso quiero diagnosticar desde los 35 años, porque quiero que esta persona que yo diagnostique a los 35 me llegue a los 100 o 120 impecable, bien controlada de su diabetes, perfecta, sin daño en su micro o macrovasculatura, o sea, en las arterias chiquitas o en las grandes. Quiero también reducir este riesgo que trae tanto metabólico a nivel de todas las funciones del cuerpo como neurológico. ¿Por qué? Porque luego les da esto que han escuchado también, es que tienen neuropatía. Tienen neuropatía, ¿por qué? Porque ataca los nervios también. Y al hacer eso, de repente tienen mucho dolor o mucho ardor en las piernas o pierden sensibilidad. Por eso es tan importante que los pacientes diabéticos, cuando se quitan los zapatos todos los días, se revisen los pies. ¿Por qué? Porque si tienen una herida y no se, como disminuye esta sensibilidad, si tienen una herida y no se dan cuenta, se va a infectar más fácil esta herida. Y eso es lo que desgraciadamente ha llevado a amputaciones. Es la tercera causa de amputaciones en adultos, la diabetes. Si yo ya tengo un diagnóstico de alguien con diabetes, por favor, no fumen. Por favor. O sea, es como echarle, ahora sí como dicen el dicho de echarle más limón a la herida. El hecho de fumar o sea, el cigarro es malísimo, creo que eso todos ya lo sabemos. Entonces, el hecho de que fumen va a dañar a nivel respiratorio, a nivel de las arterias y venas, y entonces si nosotros tenemos ese daño que le estamos metiendo con el cigarro, más el daño que produce por sí mismo el mecanismo de la diabetes, entonces obviamente me va a hacer un daño peor. Entonces, dentro de mis metas del tratamiento es explicarle al paciente, oiga, si fuma, este es el mecanismo de acción, por favor no lo haga. Y entonces mi meta es siempre tener un adecuado control de los niveles de glucosa en sangre para evitar las complicaciones. ¿Cuáles son los pasos del tratamiento? Hay pasos, las guías marcan pasos. Lo primero y lo más importante, dieta y ejercicio. ¿Ok? Por favor,
dieta y ejercicio. Y ahorita me voy a ahondar todavía más en el tratamiento nutricional. El segundo paso ya entonces inicio a pensar en meter un fármaco de acuerdo a las guías, el fármaco de elección a nivel universal mientras no haya contraindicación o alergias es la metformina. Después entonces de la metformina, oye, no le funcionó a mi paciente, entonces ya voy a empezar a aumentar este uso de fármacos combinados. Y el uso de insulina, quiero que sepan que es nuestro último recurso, ¿ok? En caso de que se requiera. Entonces, primero, dieta y ejercicio. No mejoré. Bueno, metformina, dieta y ejercicio. No mejoré. Bueno, metformina, bueno, entonces metformina con otro medicamento, con dieta y ejercicio, y entonces no mejoré. Entonces ya tenemos que pasar a insulina y dieta y ejercicio. ¿Ok? O sea, fíjense cómo vamos escalando el tratamiento. Y aquí quiero sí hacer una pausa para que entiendan la importancia de este enfoque, de que comprendan el riesgo cardiovascular que implica el hecho de tener diabetes. Y que siempre, 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 y de hecho en los pasos y en las metas del tratamiento, en las guías internacionales de diabetes, es algo que nos recalcan muchísimo. Siempre asegúrense que el paciente comprenda el riesgo cardiovascular que implica su enfermedad. Niños y adultos, muy importante, monitoreo individual de la glucosa en ayunas. No van a ir al médico cada vez que tengan que medir la glucosa a alguien diabético. Generalmente se les recomienda que lleven una bitácora con sus mediciones diarias de su glucosa, hasta que logremos, en el caso de que son de recién diagnóstico, así es, para ver qué tan eficaz y qué tan eficiente está siendo el fármaco en su cuerpo, y después se las pedimos pues ya más de forma ocasional. Entonces, es muy importante que como individuos sepamos tomarnos la glucosa y lo hagamos frecuentemente si tenemos diabetes. Ahora, vámonos a ahondar todavía más en el tratamiento nutricional. Lo que se ha comprobado, que aquí, acuérdense, dieta y ejercicio es el primer paso, es algo que está literal en nuestras manos hacer. Vamos a hacerlo, vamos a cambiarlo, vamos a hacer todo lo posible por empujar a que ya no tengamos esta condición o a mejorar esta condición y a quitar este riesgo cardiovascular. Mientras yo tengo una diabetes bien controlada, el riesgo cardiovascular va a ser mínimo. Si mi diabetes está mal controlada, el riesgo cardiovascular va a tender a aumentar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tratamiento nutricional voy a hacer? Vamos a quitar o restringir grasas y azúcares principalmente. ¿Qué se ha comprobado? Y aquí, más que una dieta en específico, lo que se ha comprobado y lo que marcan las guías es que una reducción del peso corporal entre el 5 y el 15% nos quitan muchísimo el factor de riesgo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es encaminar a que pierdan peso las personas. No importa si hizo la dieta bla, si a mí me funcionó, si al otro le funcionó la otra dieta. Obviamente, siempre entre más equilibrada sea una dieta y más controlada sea la bajada de peso, van a ser mejores los resultados para evitar este rebote. Pero lo que sí es seguro es que mientras pierdan peso, van a disminuir los niveles de glucosa y van a disminuir el riesgo. Entonces, aquí ahora sí es invitar a los pacientes a que pierdan peso. Ajustarnos siempre es muy importante y esto lo marca también la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y Diabetes Care, que lo que es ajustarnos a la parte sociocultural y socioeconómica de nuestro paciente. ¿Okay? No, obviamente no les puedo pedir que me compren todo orgánico, tenemos que ver dónde vivimos, cómo está la situación de nuestro paciente y que sea real, que nuestro paciente pueda llevar una dieta que no le perjudique sin ser una dieta altamente costosa o viceversa. Entonces hay que ver también, ahora sí, adecuarnos al paciente y poderlo ayudar. Créanme que siempre se puede. Ahora sí, si hay recursos o no hay recursos, siempre se puede. Un tratamiento nutricional siempre se puede. ¿Y qué se ha comprobado también? Es la dieta del Mediterráneo. La dieta del Mediterráneo es un tipo de dieta que hacen los países que están cerca del mar Mediterráneo en Europa. Y básicamente es una dieta que hay mucho consumo de pescado, un nivel de consumo de lo que son carnes rojas y aves un poquito menor, y muchas leguminosas y verduras, que básicamente es lo que han visto que les funciona mejor. ¿Cómo están las guías de la actividad física? ¿Qué es lo que se recomienda? Es que si hago ejercicio, cargo pesas diario. Pues está bien cargar pesas, pero no es lo que más te va a ayudar si tienes diabetes, ¿ok? Entonces,
quiero que sepan lo que marcan las guías, es que hagamos mínimo 150 minutos a la semana. Está facilísimo. 30 minutos diarios por 5 días son 150 minutos a la semana. No está jalado de los pelos. ¿Qué es lo que más se recomienda? Hacer ejercicio aeróbico. ¿Eso qué quiere decir? Cardiovascular. Que nos movamos, bailemos, zumba, salsa, caminar. Lo más recomendado es la caminata. Entonces, básicamente, y no se recomienda, no, ya, pues me voy a hacer mis 30 minutos diarios por 5 días y pasé de no hacer nada de ejercicio a hacer mucho ejercicio. No. Lento, de forma gradual, lento y seguro. Voy aumentando el tiempo, inicio con 10 minutos, ya se acostumbró mi cuerpo, ya me siento bien, ya no me agito tanto, entonces me paso a 15, luego a 20, luego a 25, luego a 30 y ya llega a mis 30 y ya llega a mis 30. Si quieren hacer más, está fantástico, pero con 30 es lo que las guías marcan, que nos va a disminuir este riesgo cardiovascular y es parte del tratamiento de la diabetes. Y aquí básicamente o sea, les quiero dejar esto a ustedes. Prevenir la diabetes de verdad está en sus manos. Solo ustedes mismos pueden hacer el cambio. Nadie más va a poder hacer el cambio por nosotros. Yo sé que es rico y es rico comer de vez en cuando unas cosas chatarras y está bien darnos de vez en cuando ese lujo, pero no hacerlo de forma de causar eso que sea nuestra nutrición y la de nuestros hijos y la de nuestros papás, porque estamos causando un riesgo. Y creo que, como siempre les he dicho, vamos enfocados a prevenir. La prevención va a salvarnos, la prevención va a ayudarnos y siempre hacer las cosas con conciencia. Y ahorita abro foro para preguntas o que tengan o lo que necesiten. Ok, muchas gracias, doctora. Fue una plática sin duda muy enriquecedora y nos aportaste puntos de vista diferentes. Nos diste información complementaria, que es justamente lo que estamos buscando con estas pláticas. Tenemos por aquí unas preguntitas. Dentro de estas preguntitas tenemos que Sandy Flores dice, ¿en otros países la glucosa en ayunas para diagnosticar es menos de 100? No, esto es a nivel mundial. De hecho, son las guías, como les decía al principio, es la guía, la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, y está la europea, y la cifra es 126. Cuando nosotros decimos que el paciente tiene una glucosa alterada en ayunas, que es un poco rojo, que muchas veces lo pueden escuchar también como el término prediabetes, es cuando está entre 100 y 125, y ahí es, por eso, desde ese momento, personas que tengan siempre arriba de 100, es recomendable iniciar un tratamiento nutricional y ejercicio, siempre. Gracias. Tenemos una pregunta de Fátima Mendoza. Si no tienes diabetes y en algún plan alimenticio te dan a consumir metformina, ¿esto es dañino? ¿Qué consecuencias podría tener? No es dañino, pero tampoco se recomienda darlo a todo el mundo si no hay una certeza, ya sea que tengan resistencia a la insulina o diabetes, o muchas veces lo están usando ahorita como fármaco para perder peso. ¿Por qué? Porque sí lo que hace es inhibe un poquito esta necesidad del hambre, ¿no? Entonces, al bloquear esta necesidad del hambre, pues los pacientes comen menos y entonces tienden a bajar de peso. No es una estrategia muy recomendable para bajar de peso. La verdad es que este fármaco se debería de usar cuando tengas la certeza de que hay ahora sí, alguna alteración de la insulina o de la glucosa conocida. Ese sería lo ideal. Y segundo punto es que la metformina va a interferir con la absorción de vitaminas, principalmente con la vitamina B12, desde el transportador que tenemos en la saliva, en la boca. Entonces, van a ser pacientes que es importante suplementar, principalmente con vitaminas del complejo B, vitaminas del complejo B12, y si no se requiere y pueden bajar de peso sin necesidad de tomar fármacos, siempre va a ser la recomendación no tomarlos. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta de Sandy Flores. ¿Por qué sube la glucosa en la madrugada o al amanecer? ¿Qué podría causar esto? Los tiempos prolongados de ayuno, cuando nuestro cuerpo a nivel celular hay tiempos prolongados de ayuno, entonces lo que pasa es que la célula empieza a caer en un estrés a nivel metabólico, no es algo malo, son mecanismos de compensación conforme empieza a compensar nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Pues no está recibiendo energía y va entonces a romper energía, va a sacar energía de otros lugares del cuerpo. Entonces va a romper las grasas o va a romper el glucógeno y va a hacer glucosa. Y como está usando vías alternas, no son vías directas,
Por eso la glucosa en ayunas, como tenemos más tiempo en ayunas, y obviamente no se recomienda, no vayan a pensar que por eso estamos recomendando, y no se recomienda para nada que se paren a la mitad de la noche a comer, para nada, eso nunca, porque ahí hay otras alteraciones hormonales. Lo que estoy explicando es el mecanismo de la fisiopatología, de cómo, qué es lo que sucede, por qué llega a aumentar, porque este cuerpo, esta célula está buscando obtener glucosa de otros procesos celulares metabólicos, y entonces por eso la glucosa en ayunas tiende a aumentar. Por eso es muy valiosa su utilidad diagnóstica. Muchas gracias. Doctora, nos pide Marcelino Fernández si nos puede repetir cuáles son las 4 P's de la sintomatología. Claro, es poliuria, que viene siendo hacer mucha pipí; polidipsia, que es tener mucha sed; polifagia, comer mucho, y la pérdida de peso no intencional. Gracias. También tenemos aquí una pregunta de Connie muy interesante. Nos dice, ¿el COVID influye en el aumento de glucosa o en su caso, el medicamento para COVID influye en este aumento de la glucosa en sangre? El COVID sí influye. Desgraciadamente, el COVID es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad respiratoria nada más. Fue algo, ahora sí que nos vino a amolar a todos en todos los aspectos. Es un proceso inflamatorio crónico que se ha visto con el tiempo, que deja alteraciones autoinmunes, que deja demasiadas secuelas. Dentro de las secuelas sí puede ser un causante, sí hay diabetes secundaria a COVID, y sí puede ser, y mientras los pacientes tienen COVID, muchos de ellos sí se ha visto y se han visto en artículos médicos que han tendido a elevar las cifras de glucosa mientras tienen COVID. El medicamento para COVID, no hay un medicamento actualmente 100% probado y utilizado para COVID. Hay unos que ya están autorizados, pero son principalmente para pacientes en terapia intensiva, o pacientes ya con demasiado riesgo. Y los medicamentos como tal, como se tienen que mezclar con cortisona, la cortisona sí eleva la glucosa, como les decía. La cortisona, todos los médicos, si usamos cortisona, esperamos que se eleven sus cifras de glucosa. Entonces, por el mecanismo de acción de la cortisona, entonces sí, pacientes con COVID o que tuvieron COVID después que hayan presentado diabetes, sí puede ser. El COVID sí eleva la glucosa y la cortisona también. Gracias, doctora. Tenemos aquí un comentario. Norma nos comenta que su esposo, que es diabético, tuvo un incidente hace unos meses y que esto le afectó. Él ya es diabético de por sí. Y la pregunta básica aquí es, ¿la cuestión emocional puede afectar a los diabéticos? Y si sí, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que está afectando la cuestión emocional principalmente es que al hacer que pierdan de peso, entonces su control de la glucosa se va a alterar, porque muchas veces necesitaban dosis más altas para controlar esos niveles de glucosa elevados. Al perder peso, automáticamente las dosis van a tender a bajar, y pueden tener muchas veces estos picos de hipoglucemia, irse para el otro lado, que se les baje la glucosa. Entonces, la cuestión emocional no es que afecte directamente a la diabetes, sino es que va a afectar a la pérdida de peso en este caso, y al perder peso, entonces vamos a tener que disminuir dosis generalmente. Entonces, mi recomendación que puede hacer es checarse que no le estén dando estos picos bajos y checar con su médico para ver el ajuste de dosis en su caso, si fuera necesario. Ok, doctora, gracias. Tenemos aquí una pregunta de Sandy Flores. ¿Cuál es la marca de metformina menos agresiva para el estómago? Ninguna. El mecanismo de acción de la metformina causa un poco de diarrea en varios individuos. Lo que hemos visto es que a veces lo que cambia son las sales del excipiente, de lo que está hecho la tableta, dependiendo cada laboratorio, sea genérico o no sea genérico, ahora sí, o sea, el que sea. Y lo que hemos visto en pacientes hay muchos pacientes que me dicen, es que me das el de patente y me suelto como si no hubiera mañana, y me das el genérico y me siento muy bien. Y viceversa, ¿no? Entonces, ahora sí es ir probando la que menos mal les caiga. También tenemos lo que se llaman de acción prolongada, o XP, que pueden encontrarlos así. Esto básicamente es que se va liberando poco a poquito, y ahí la parte a nivel gastrointestinal sí les disminuye mucho las molestias gastrointestinales. En un inicio, cuando empiezan a tomar metformina, sí les va a dar diarrea, pero después el cuerpo se acostumbra y ya todo vuelve a la normalidad. Pero no se espanten para las personas que toman metformina, pensar que ya tienen un proceso
de gastroenteritis viral o bacteriana, no es esperado que presenten diarrea. Gracias, doctora. La última pregunta que le vamos a hacer, y tenemos otras, pero también ahí está el correo de la doctora para una consulta ya más especializada. La última es, ¿cuánto es la cantidad de glucosa baja que se considere como normal en el cuerpo? Para decir, si cuando ya nos metemos a hipoglucemia como tal, tratamos de que no disminuya de 60. De 60. Ya ahí damos un diagnóstico de hipoglucemia. Puede estar en 70 y que no te sientas muy bien. Hay gente que en 70 se siente muy bien, pero el diagnóstico de hipoglucemia como tal es en 60 miligramos sobre decilitro. Ok, doctora, muchas gracias. Pues yo creo que, les digo, yo sé que quisieran hacerle muchísimas más preguntas a la doctora Vicky y más estas especializadas que están aquí en el chat, pero para eso tenemos ahí el correo de la doctora que es doctorashatag@gmail.com para que por favor a través de esta vía puedan ustedes contactar a la doctora Vicky para una consulta ya más especializada. Vamos a tener por ahí adelante otra platiquita, como bien nos dijo la doctora, nos va a hablar acerca de la resistencia a la insulina y ahí también algunas de sus preguntas se van a poder responder. Doctora, mil gracias, fue una plática maravillosa, coinciden conmigo muchos de los que han escrito aquí en el chat que fue una plática fantástica. Gracias por toda esta luz que nos aportaste. No, con mucho gusto y gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes que estuvieron en esta plática, que asistieron y ojalá se queden con este punto que la doctora nos puso al final. Esta es una condición que se puede prevenir y está en manos de todos nosotros participar y compartir esta información con la mayor cantidad de gente posible. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su participación. Gracias a todos ustedes. Aplausos virtuales como están aquí en el chat y nos vemos para la siguiente plática. Que tengan Gracias a ustedes. muy bonito día. Hasta luego. Hasta pronto.